Dígame, ¿quién? Norma, Norma, mi pregunta es, ¿cómo podemos alcalinizar el cuerpo? alcalinizar el cuerpo. Sí, o sea, ¿hay alguna forma pues sí, para tomar y alcalinizar el cuerpo? O sea, algo que nos Sí, ayude para muchas. alcalinizar. Claro, claro, ponle cuidado. A nivel humano, tú puedes alcalinizar el cuerpo, los puedes hacer tomando el jugo de limón con bicarbonato. Puedes tomar agua magnetizada. Puedes consumir mucha verdura, ¿sí? Lo que es verduras, eso ayuda a alcalinizar. O sea, menos ácidos o menos productos como enlatados, embutidos, condimentos, gaseosas, dulces, bajarle a las harinas, bajarle a las grasas. Todo eso hace que el cuerpo se torne más alcalino y menos ácido en su funcionalismo digestivo, en su funcionalismo celular. Vamos a bajar la carga de acidificación. Y si queremos mejorar la alcalinidad espiritual, pues ahí tenemos la meditación, la oración, tenemos todo lo que tiene que ver con el manejo de la transmutación, el trabajo psicológico, ¿verdad? Es lo mejor, mucho mejor todavía para nosotros poder eh, mantener un estado de energía óptimo y mucho más potente alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque estamos con un campo de energía más luminoso. Si meditamos y oramos, si hacemos caridad, si nos sentimos felices y contrarrestamos el estrés, la ansiedad, la preocupación, la angustia, y lo cambiamos por felicidad, por amor, por bondad, ¿sí? Por fe y por sentirnos felices en cada uno de nosotros. Es la mejor medicina. Así que tengan en cuenta eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, están un poco tímidos hoy, ¿verdad? Si después queremos empezar a estudiar cómo trabaja la energía y cómo genera efectos en nosotros cuando transmutamos, cuando vamos logrando el trabajo a nivel de la parte psicológica, la muerte psicológica, cuando vamos ganando méritos en el corazón con el sacrificio, cuando logremos realmente subir esa energía o logramos subir esa energía por esos dos canales, por esos dos nadis, llamado Ida y Pingala, hacia el cerebro, y posteriormente cómo se puede generar ese despertar de la Devi Kundalini en el chakra Muladhara y volver, que Dios quiera así sea, a subir por ese canal de Sushumna hacia el cerebro y poder estudiar todas las partes que conforman el cerebro y tanto la parte física como la parte energética, pues eso depende de que podamos ingresar en otro tema. Sin embargo, pues espero que hasta este punto haya quedado lo más claro posible, que lo tengamos muy en cuenta, que veamos el valor que tiene cuando el maestro dice que la gnosis es ciencia y que nos invita a estudiar este mundo subatómico a través de la ciencia gnóstica, es porque es así. Además, estamos en la era de Acuario y la era de Acuario ya no es la era de Piscis, donde esto era una cosa terrible, donde esto no se veía sino solo para los científicos. Hoy esto es público, esto es libre, esto está dado para todo ser humano que quiere conectarse con el conocimiento, con la sabiduría, que quiere aprender, que queremos ver un poco más allá, ¿no? La realidad de las cosas y entender el por qué nos enfermamos. Por eso, cuando volvamos a este punto de las enfermedades desde las dimensiones, es fundamental tener en cuenta lo que hoy les compartí, que no es una casualidad porque desde esas dimensiones termina uno enfermo acá y de cómo la célula enferma y al enfermar la célula significa que los átomos indolentes que dice el maestro, al llamarlo así, la ciencia le dice radicales libres, átomos con carga positiva que enferman el cuerpo humano y al enfermar el cuerpo humano con esas cargas positivas, pues hoy vemos unas situaciones muy complejas
que cualquiera de nosotros puede estar sufriendo, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad, y las más difíciles y complejas como el cáncer y los tumores malignos, benignos, como sean, pero cada uno de esos problemas de salud es porque hay una sobrecarga de iones positivos, y esos iones pues son los que vienen a alterar todo el funcionalismo energético de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras células. En otras palabras, las células se afectan, y si ellas se afectan, se enferman, es porque algo pasa en el campo cuántico. Y si el campo cuántico debe estar en un perfecto equilibrio para que funcionen bien cada sistema, cada órgano, cada tejido, o sea, para que cada célula haga su trabajo, porque viene unas órdenes desde el mundo cuántico, desde los átomos, diciéndole a las células su trabajo, y las células contienen un material genético, unos cromosomas, unos genes, que pueden ser modificados. Mire, aquí hay algo interesante. Hoy la epigenética nos la entrega muy clara. Ustedes sabían que en el momento que un ser humano cambia su forma de pensar y cambia su forma de sentir sus emociones, esa persona modifica su vida, modifica su destino. En el campo esotérico, en el campo gnóstico nos dice que todo ser humano puede modificar su destino, cambiar su vida, ¿verdad? Su destino puede cambiar de rumbo y puede hacerlo mejor. En la ciencia dice que los genes pueden ser modificados cuando un ser humano cambia la forma de pensar y cambia sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si un ser humano dice para sí mismo, voy a cambiar, voy a dejar de comer esto, voy a bajar de peso, voy a cambiar mis emociones, voy a ser mejor persona, voy a esforzarme a no ser o a no continuar como he venido siendo. Me vengo haciendo daño a mí mismo y le estoy haciendo daño a otros. Cuando él hace ese cambio, entonces pone en actividad unos genes desde su genética, se activan y se apagan otros que usted no necesita. En el camino gnóstico, en el camino de la espiritualidad, cuando tú dices, voy a cambiar la forma de pensar, sentir y de actuar, voy a transformarme, voy a revolucionarme a nivel psicológico, entonces, ¿qué ocurre? Que tu destino se modifica, tu vida cambia, tu vida se transforma, y dejas de estar juntándote con la misma gente de siempre y empiezas a juntarte con gente mejor, que piensa mejor, que siente mejor, que se proyecta mejor. Y tu vida y tu espacio y tus relaciones y todo empieza a cambiar, todo empieza a mejorar, ¿verdad? Todo empieza a funcionar diferente. Y para que eso funcione diferente, pues hay que cambiar las estructuras del pensamiento. Y quien cambia las estructuras del pensamiento, cambia las estructuras del sentimiento. Es una gran realidad. Ahí es donde está la clave. Y entonces, si esto sucede, pues nosotros nos vamos a ver en otro campo muy diferente, en una vía más diferente y una energía mucho más diferente a la que nos rodea. Empezará a venir otro tipo de vibración, otro tipo de frecuencia, otro tipo de ondas, otro tipo de partículas a nuestra propia existencia, que tendrá que reflejarse sí o sí en mi entorno. Ahí entonces entendemos que no podemos seguir siendo los mismos, con las mismas y siendo iguales, como piensas, como sientes, como hablas, como te relacionas, y todo es igual y todo es lo mismo. No puede ser. Tenemos que hacer cambios, y esos cambios, para poderlos hacer, tienes que estar dispuesto tú a cambiar. Y si haces el cambio, hay modificaciones en el mundo cuántico, hay modificaciones en tus células, porque las células contienen información arquetípica de lo que somos nosotros. Hay modificación en tus tejidos, hay modificación en tus órganos. Cada órgano es un holograma que se proyecta gracias al ADN, porque el ADN es como una linterna, o sea, proyecta su propia luz. Y la luz de todos esos núcleos celulares conforman un holograma del órgano. Y cada órgano forma un holograma, y cada holograma formaría el holograma gigantesco que es el holograma humano, que somos nosotros.
Ahora ustedes dirán, Edison, pero usted está metiendo un cuento ahí. Bien, si esto es un cuento, entonces miren lo siguiente. Cuando hablamos en la conferencia, ¿verdad? El diagrama interno del hombre, ¿qué es el diagrama interno del hombre? Pues hologramas, es eso, hologramas. Y el cuerpo físico es un holograma, el cuerpo vital es un holograma, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo causal, todos son hologramas para vivir en una dimensión diferente. Se necesita desarrollar ese holograma, ¿verdad? Que son hologramas cuánticos universales para vivir en dimensiones y poder penetrar en el interior de ellos. Y para poderlo hacer, la base está en Malkud, o sea, está aquí en nosotros. Y por eso es fundamental cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Formar la estructura que todos nosotros tenemos que formar. Y esa estructura, yo se las dejé a ustedes al final del tema de hoy. Carta 24 del tarot, el telar de Dios, y carta 6. Si no comprendemos el misterio del telar de Dios en relación al misterio 6, nosotros aquí no vamos a avanzar, no vamos a progresar, porque mientras uno no comprenda que nos están haciendo mucho daño nuestros placeres, nuestros abusos, nuestras pasiones, nuestra lujuria, nuestros deseos, nuestras fornicaciones, nuestra morbosidad, nuestra ira, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestros temores, nuestra codicia, nuestra ira, nuestra violencia, nuestros chismes, nuestros odios, rencores, envidias, temores, celos, depresiones, angustias, ansiedades, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran ponerle más ahí. Mientras no comprendamos que todos esos deseos están afectando el desarrollo del alma, mientras no modifiquemos esas estructuras por amor, por bondad, por caridad, por castidad, por santidad, por pureza, por altruismo, benevolencia, etcétera, 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 entonces no podremos dar un salto más allá. Mientras no comprendamos que en la energía está el secreto, ¿sí? De todas las cosas para poder crear en el misterio 24, entonces ella no podrá empezar a tejer para hacernos parte con el telar universal. Por eso les decía, si tomamos un pedacito del universo, entendemos de qué está hecho todo el universo. Si tomamos una parte de nosotros en la creación y ella lo pone ahí como un hilo en el telar, ella puede entender de qué está hecha la estructura. Nosotros podemos entender de qué estamos hechos y de cómo podemos continuar generando esas creaciones para que se dé las estructuras que ella va a ir tejiendo para que algún día diga, eres humano, porque tienes estructura humana. Y luego diga ella, ahora eres con una estructura de cuarta dimensión. Y después dice, eres con estructura de cuarta dimensión superior, con quinta dimensión. Y luego va a decir, ahora tienes una estructura de sexta dimensión. Y uno, pero esto como, tienes ahora una estructura de séptima dimensión. O sea, que ya podemos penetrar en esas regiones porque tiene con qué ingresar allá. Antes no la teníamos, ahora sí la tenemos. Entonces él ya dice, ahorita eres habitante de acá. Y les concluyo, el maestro dice, quien logre formar esas creaciones se vuelve un habitante real. Si no la forma, uno no existe. Uno aquí en el mundo humano, ustedes saben que incluso el maestro dice, a la naturaleza ni le importa si usted se realiza o no se realiza. Ella lo que necesita es que usted sirva de alimento. Toma energía cósmica y la transmite a la tierra, eso es todo. Y si uno no hace las creaciones, uno aquí no es nadie, simplemente es un ser humano, no, ni humano, porque no hay una estructura humana como tal viviendo en un planeta, que muere y nace, muere y nace y muere y nace, pero no tiene una realidad. ¿Por qué no hay una realidad? Porque tú no eres real en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal y en el mundo búdico y por ahí arriba no somos reales. No tenemos una existencia real. Recuerden ustedes, desde este punto del telar universal que debemos ser parte de nosotros para poder crear, tengan en cuenta ustedes, de aquí para allá, lo que se viene es para poder entender toda esta cuestión de centros, chakras, vórtices, cuerdas, nadis y cómo funciona el cerebro, nuestros cuerpos, ¿verdad?
de poder llegar a entenderlo, que para muchos, miren, a mí, yo tuve con ese problema, discúlpenme ustedes, pero a mí me persiguió, que eso se llama ser uno ignorante de la vida y quererse quedar siendo ignorante más aún. Yo recuerdo haber hecho el curso de que a todo momento es, ¿para qué estudiar tanta cosa? ¿Para qué se mete todo eso? Que ese no es el trabajo, que para qué pensar que cuerpos y que facultades, que chakras, que eso algún día, eso uno despierta, eso se lo van a dar. Que eso algún día no sé qué, que eso sí sé cuándo, que para qué pensar en un poconón de cosas, que eso es ser uno hasta ilusiones, y imaginaciones y pensando cosas que realmente son sino fantasías, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente, todo ese montón de conceptos a mí me hicieron demasiado daño, muchísimo daño. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a enseñar siempre uno como mediocre al hablarlo, como que no lo digo, como que me estoy pasando, esto es de Texas para arriba, no sé, de séptima cámaras, tal vez. Entonces uno siempre como con esa cuestión y, y vine a entender que eso lo que me estaba haciendo era un obstáculo el berraco, ¿verdad? En mi propio trabajo espiritual. Me estaba haciendo un obstáculo para entender, comprender el trabajo alquímico, para poder comprender cómo se mueve la energía y de cómo entender de que todo es conciencia. Como ahora el gnóstico está diciendo que está dormido, que es un tonto, que está dormido, que está mal, que está dormido, ¿sí? Que no, que hay que despertar, pero que tiene el ego, que tiene el ego, que tiene el ego, y resulta que eso se le vuelve una canción psicológica que en el fondo se vuelve un obstáculo para poder estudiar la psique humana. ¿Sabían ustedes que todo es conciencia? ¿Y sabían ustedes que la luz que estás observando ahora es conciencia? ¿El sonido es conciencia? Todo lo que tú puedes percibir como color, el calor y todo lo que por donde vas, las vibraciones, el campo electromagnético, todo eso es parte con la conciencia. Lo que pasa es que no lo puedes ver con la realidad que es. El cerebro simplemente interpreta lo que ve, pero no podemos ver más allá. Ustedes saben que hay una conferencia de Gnosis que se llama Luz, Calor y Sonido, ¿verdad? ¿Y qué dice la conferencia? La luz del Cristo, el sonido del Padre, el calor del Espíritu Santo. ¿Y qué decimos nosotros? El calor, que es la energía que vas a transmutar. La luz del Cristo, porque es el sacrificio. El sonido del Padre, porque en el principio era el verbo. Eso es todo lo que decimos. Pero ¿acaso la luz que está hecha de átomos, que está hecha de fotones, ¿acaso no eso es parte de la conciencia dimensional que nos rodea a nosotros? ¿Acaso el nivel de conciencia que tú tienes para entender, comprender tu vida, tu espiritualidad, tu camino, lo que deseas hacer en tu parte interna, eso no es un nivel de luz, de conciencia? ¿Acaso el sonido, verdad, que se mueve en el interior de nosotros, que vibra con todo, no es conciencia? El color, ese color visible y ese color ultravioleta, no es parte con la conciencia. ¿Acaso todo lo que hablamos del calor, que es ese calor térmico de los cuerpos, que corresponde a la temperatura, que corresponde al infrarrojo, ¿acaso el infrarrojo no es un nivel de conciencia? ¿Acaso la luz que ven los animalitos estos que le llamamos, ¿cómo es que le dicen? Los vampiros, dicen por ahí, los murciélagos. ¿Acaso ellos no ven en otro tipo de frecuencia la luz? ¿Y acaso ellos no pueden proyectar su propio sonido para saber en dónde están la presa que quiere cazar? Eso es un nivel de conciencia que él maneja, es un nivel de conciencia a esa vibración. Y está un nivel de conciencia entre luz, calor, sonido, vibración, color, olor. Cuando un ser humano va despertándola dentro de sí mismo, esos diferentes niveles.
¿Y de qué están hechos todas esas frecuencias, vibraciones, ondas, partículas? Pues de fotones de luz, átomos de luz. ¿De dónde sacamos los átomos de luz nosotros para podernos iluminar? Pues de la energía transmutada que se vuelve electrones sueltos, y los electrones, ¿qué son? Pues luz. Ahora, un poquito más allá. Si eso es luz, entonces cuando usted ve en un triángulo ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué más? Un ojo. ¿Y ese ojo qué es? Pues el ojo de la conciencia, el ojo que ve más allá, el ojo del despertar, ¿sí? El ojo que lo interpreta, que lo comprende, el ojo que le permite mirar hacia adentro, que le permite mirar hacia la oscuridad. Hay algo muy interesante y concluyo hasta aquí porque sé que ustedes ya están cansados. ¿Sabían ustedes que en el momento, y esto lo dice el maestro Lasmi y lo hemos podido entender, mire, en el momento que ustedes, nosotros, como solteros, como casados, transmutamos la energía, es como si cada transmutación que tú haces, es como si tú tiraras chispas de luz hacia el inconsciente. Y cuando esas chispas de luz ingresan al inconsciente, entonces tú puedes percibir la luz que hay en el inconsciente, que es una oscuridad, pero que esa oscuridad es hecha de luz, porque se llama el inconsciente, que puede ser consciente, o sea, que se puede convertir en conciencia. Pero la chispa de la transmutación permite que haya aquellos cucuyos de luz que llegan a esas zonas oscuras del inconsciente para que tú puedas mirar hacia allá. Y cuando tú miras hacia allá, dice, óigale, la ira me está, la laxivia, la mentira, aquí estoy, la pereza, esta envidia, este yo morboso que tengo, ¿verdad? Lo viste, lo puedes ver, lo puedes apresar, lo puedes interpretar y puedes ver cómo te habla, cómo te dice, cómo te hace mirar, cómo te está diciendo, oye, mira, pero oye, está como interesante, ¿verdad? Agarre lo que nadie está dando cuenta y tú puedes darte cuenta de la charla, de cómo trabaja, de cómo te quiere empoderar esa entidad para que cometas el error. Pero ¿qué permite que se vea o que se note un poquito de esa oscuridad? La energía cuando va en chispas de luz cada vez que se transmuta. Más, ¿qué es más luz y conciencia? Para que nos quitemos, porque es que estamos con una cantidad de cuestiones en la cabeza y eso es lo que no nos deja avanzar. Observador y observado. ¿Qué es el observador? Ah, yo. ¿Quién es la de los que observa? La conciencia. Ah, ¿qué es la conciencia? El observador. O sea que cada vez que uno se pone en observador, es la conciencia activa. ¿Por qué le damos tanta vuelta a eso? En el momento que tú te pones de observador y observas, ¿quién observa? Pues la conciencia. ¿Quién observa la conciencia? La mente, los pensamientos, las emociones, el eco. Es la conciencia activa. Y uno sí que le da vueltas a una clave que el maestro da y que no la quiere uno ni comprender. En el momento que tú eres el observador, es la conciencia observando. La ciencia dice en la actualidad, en el momento que el observador observa, todo lo que llamamos nosotros onda, que es todo lo que hay, todo esto es onda de energía. En el momento que tú fijas la atención y observas, ¿qué dice la ciencia? Imagínense, la ciencia desde más de 100 años lo viene diciendo. La onda colapsa en partícula. Y al colapsar en partícula, tú te conviertes en observador de la realidad. De todo lo que está aquí en este momento, si yo lo observo, esto se me vuelve una realidad. Y dejo de estar soñando y ya no es maya, ya no es ilusión, es una realidad. Y si yo lo hago realidad es porque apliqué el observador que tanto nos lo explica el maestro. Observe. Ahora él dice, observador y observado, y luego dice, el sentido de la autoobservación psicológica. Y si tú lees la palabra, léela bien, autoobservación. O sea que quiere decir que está el auto y el observador juntos, los dos juntos. Y cuando yo aplico
auto-observador, observación, que es lo mismo, que es el observador con el auto, que es para adentro. Entonces tenemos la capacidad de activar el nivel de conciencia que tenemos y con él mirar hacia adentro, iluminarnos hacia adentro para poder estudiarnos, para poder conocernos. Y cuando tú tomas la conciencia como observador, que es la luz que tú tienes libre, y miras hacia afuera como observador, entonces miras las cosas, miras el mundo, miras las personas, miras el lugar donde estamos, con quién hablas, por dónde vas, qué estás haciendo, cómo estás vestido. ¿Por qué? Porque la conciencia es como la lámpara, como la linterna de Diógenes apuntando hacia el frente, alumbrando. El nivel de conciencia que tenemos libre. ¿Cuánto tenemos? No sé. 3, 5, 10. Cada quien tiene un nivel. Pero cuando pones auto, entonces giras la lámpara, la linterna y la metes hacia adentro. La empujas hacia adentro. Entonces el rayo de luz empieza a mirar, a iluminar hacia adentro, hacia el inconsciente. Y cuando ese fenómeno sucede, entonces se convierte en auto-observación psicológica, el sentido de la autoobservación que dice el maestro. Y si gira la linterna hacia afuera, entonces miras con la conciencia hacia afuera. Y si imaginemos que la linterna ahora tiene que tener dos áreas, hacia adentro y hacia afuera. O sea, en otra palabra, es como la glándula pineal. La glándula pineal tiene el poder de poner el ojo hacia afuera y poner el ojo hacia adentro. O sea, que tú miras hacia allá y a la vez puedes mirar hacia adentro. Ese es el mecanismo. Entonces, todo es luz, todo es conciencia. Lo que pasa es que nosotros la estamos complicando mucho, demasiado, le metemos muchos patrones de información, tenemos muchas creencias metidas en la cabeza que no hemos analizado. Si pudiéramos entender esto, nos iría muy bien en la meditación y nos iría muy bien en el estudio del ego y nos iría muy bien en lo que hacemos. Pero estamos complicando mucho esto, poniéndole un montón de cosas, repitiendo lo que han dicho los instructores durante tantos años, pero que no hemos hecho las cosas realmente con conciencia. Ahí está el detalle. ¿Y qué es eso? Pues luz. Todo está hecho de luz. Pasa es que nosotros lo hemos... Hermano Edison, pero eso sucede porque recibimos mucha teoría y no llevamos nada a la práctica. Pero si a mí, por ejemplo, me hablan de una clave sol y se termina de pronto la clase, la teoría, yo digo, bueno, me voy a poner a mirar qué es eso la clave sol en mí, explorándola en mí, llevándola a mi vivencia, pues entonces ahí el resultado va a ser diferente, ¿sí? Pero como no lo hacemos, pues nos quedamos enredados en un poco de cosas y en últimas no entendemos lo que es hacer el trabajo. Exacto. Entonces es eso. Pero vuelvo y le digo, porque ahí son patrones de información y creencias que uno tiene en la cabeza. Y en el fondo nos ha afectado mucho porque una cosa es tener una información, otra cosa es pasar esa información a otro nivel y no quedarse con el mismo patrón de repetidera que ya tiene aquí metido, que se volvió fue una puerta cerrada que no se puede abrir, ¿verdad? Pero si pudiéramos entender esto de que la luz, la conciencia, podemos verla un poquitico, que sí tenemos derecho a vislumbrarla, a ver sus como destellos de luz para nosotros, que sí podemos mirar hacia adentro, que sí podemos ser esa conciencia que observa, que sí podemos tener algún día, Dios mío, claridades, ¿verdad? Lucidez, que podemos tener chispacitos del mundo astral, que podemos traer recuerdos. Tenemos que pensar así porque perdónenme ustedes, pero adoro a un hermano que se está dando garrote y que a todas horas está dando látigo. Estoy oscuro, que estoy dormido, que estoy en la inmunda, que es que eso no es para mí, eso es para los dioses, que esto es, no, soy lo peor, soy fracasado en la gnosis. Es que la gnosis realmente es tan trascendental, yo sinceramente no soy nada ni nadie. Y a todos de ese garrote y de ese garrote y de ese garrote, que soy pobre, que estoy jodido, que estoy llevado, que estoy mal. Claro, pues que tengo el ego, tengo el ego, tengo el ego. Y a toda hora confirme y afirme, tengo el ego. Es que esta lujuria me tiene jodido, la ira me jode, la pereza, es que la pereza. Pues, si sabe que la pereza lo está viendo, pues ¿qué tiene que hacer? Si sabe que la ira es la que lo está corcomiendo, pues
Si sabe que la lujuria es lo que no le está dejando progresar en la castidad, pues si sabe que ese odio que tiene contra el hermano, pues por favor, va, échele el brazo encima al hermano. O sea, seamos conscientes, pero es que no podemos seguir a toda latigándose y a toda diciendo que eso es un karma y que es un karma y que es un karma y que vino va a sufrir en este mundo. Pues así nunca saldrá del atolladero, nunca vamos a salir del hueco en el que nos encontramos. Tenemos que dar un salto en esto. Y dar el salto es que conectémonos que sí hay una conciencia y que esa conciencia tiene que crecer en nosotros. ¿Sí? Si no es así, si no lo hacemos, no pensamos así, pues estamos mal de la vida porque pues es que el camino gnóstico no es así. O sea, yo ahorita entiendo para mí que no es así. Yo antes a toda hora pensaba así como tan negativamente, pero que uno pensaba que era muy positivo, pero es pensar muy negativo porque se está cerrando puertas a todo momento. ¿Sí? A todo momento se cierra puertas. Y se cierra a sí mismo, se golpea a sí mismo, se latiga a sí mismo, se vive en un hueco a toda hora metido y a toda hora está diciendo que se lo merece porque es un karma. Por favor. O sea, yo no creo que la conciencia es para que uno esté pensando así toda la vida. Si hablamos de conciencia que es luz, pues tenemos que sentir chispacitos que nos dé más tranquilidad y más entendimiento, ¿no? Y de esa forma poder convencernos de que sí podemos avanzar en esto y no quedarnos a toda hora siendo unas personas que están esperando a ver qué otro juetazo la vida le da. No, yo diría, ¿cómo le pago a la ley para que no me esté jueteando tanto? Eso ya es un acto de Profe, conciencia, ¿no? Si tú no, tienes con qué pagar, paga y deje que la vida lo esté jueteando y se vive más sabroso, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no está toda hora llevando el arrume, porque usted dice, pago con obras, pago con hechos, pago con beneficio, ¿sí? Con servicio. Me propongo a modificar un poquito. ¿Para qué? Para que la ley me suelte un poco y yo poder avanzar en esto. Y les concluyo, es falta de conciencia, es falta de luz. Cuando un hermano piensa que a toda hora tiene que ya estar llevando el arrume, cuando el maestro dice, ¿por qué no negocia su karma? Si piensa que es que está muy llevado, muy jodido y que no mejora, negocie. Entonces, muchos hermanos dicen, sí, voy a negociar y se quedan esperando que Anubis, que es que les conceda todo un montón de peticiones que hicieron, también equivocados. ¿Por qué no se pone a cumplir el compromiso y se pone a hacer obras y hacer las caridades y se pone a hacer uno en lo de uno? Y que Dios mire a ver si estoy haciendo bien las cosas para que me empiece a retribuir lo que he pedido, lo que negocié. Sería más lógico, ¿no? Más lógico todavía. Pero uno todavía está esperando es que la ley y los maestros le cumplan y yo después cumplo. Pues se equivoca, porque los maestros no trabajan así. Ellos no son bobitos de que tranquilo mío, venga, le mando, venga, le consigno. No, ellos dicen, ¿qué es lo que usted hace? Muestre qué hace, muestre hechos y le ayudamos. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos ustedes por su participación. Disculpen ahí que nos extendimos un poco más y pues Dios permita que nos podamos ver en la próxima conferencia, la segunda parte de este estudio. Dios quiera que no tengamos esta interferencia porque nos está afectando mucho. Y en esa conferencia pues podamos seguir ampliando sobre toda esta información que los maestros y que hoy tenemos gracias a los avances que hay para comprender sobre la anatomía, ¿verdad? Esa anatomía oculta que hay en el interior de cada uno de nosotros y que tiene una razón de ser con nuestro propio trabajo particular individual. Bien, muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna... pues yo tenía una pregunta, profe. Dígame, Carmen, ya para terminar. Bueno, lejos de pronto la respuesta para la otra era lo siguiente. Entonces, nosotros podemos pensar o utilizar la conciencia para hacernos conscientes de lo que realmente somos, pero la solución la tenemos en el inconsciente, ¿no? Tenemos que apelar al inconsciente para poder descubrir a profundidad, pues, lo que realmente somos, ¿sí? Sí, claro, porque Tenemos que girar la mirada hacia el interior, pero la conciencia sí nos hace ver lo que realmente somos y lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, porque uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo, de lo que es.
Así es, así es. Lo que pasa es que a medida que una persona va avanzando, ahí es donde uno viene a entender de verdad un poquitico a los iniciados, a esos seres, porque a medida que ellos van avanzando, pues claro que se van llenando más de luz. Y la luz que van desarrollando, pues permiten excavar más el inconsciente para poder morir más al ego, ¿no? Para poder sacarle la conciencia al ego y fusionarla con la que tiene libre y siguen avanzando. Por eso es que lo que les decía, en ese campo de la anatomía oculta hasta este punto, cuando hablamos de esas dimensiones y esos cuerpos, es porque pues ellos ya tienen la estructura, ya son seres que viven en esos mundos y es porque despertaron allá. Y si despertaron allá es porque el trabajo les ha funcionado, ¿verdad? El trabajo les ha funcionado, que es lo que nosotros necesitamos, que a nosotros también nos funcione el trabajo para poder conocer más allá. O de lo contrario, nos vamos a quedar hasta que llegue la muerte pensando que todo esto era verdad, pero nunca vimos nada, ¿no? Ni una experiencia, ni algún detallito, habernos visto en algún sitio al menos, que nos hubieran los maestros instruidos, qué sé yo, pero no vimos nada y es por eso, porque no hemos querido trabajar en la formación de esa estructura anatómica que está esperando que nosotros la desarrollemos, la despertemos. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Se les agradece por su esfuerzo, su sacrificio, su buena voluntad. Y ahí estaremos entonces compartiendo las informaciones a ustedes por el grupo y también las fechas de la próxima conferencia, si Dios permite, la próxima semana que nos reunamos otra vez por Zoom y ya ingresemos en la segunda parte de esta conferencia. ¿Okay? Puedo hacer una preguntita. Dígame, Janet. Por ejemplo, una persona que nazca con algo genético, eso o sea, eso es como un karma. Pues si lo vemos por la parte médica, ellos dicen un gen de más, por decir. Entonces viene un síndrome, por decir físicamente, una persona, una patología que le llaman síndrome porque eso viene desde el ADN, ¿no? Desde la parte cromosomática. Y si lo vamos a ver si es por ley, porque Dios así lo quería, ustedes saben que de acuerdo a la ley del karma simplemente hacen una modificación de un gen en la estructura genética, en el ADN, y simplemente hay una modificación humana de la estructura, de la morfología, de la mente, de la persona cuando nace. Pero ¿quién movió o quién corrió ese gen para que eso se viera físicamente? Pues porque existe una ley cósmica, una ley divina que rige eso, ¿verdad? Como rige esa ley que tú traes escrito ahí en ese ADN, pues ni más ni menos que la herencia del ser, ¿no? La herencia del padre, como la herencia humana, como la herencia de los ancestros, pero también hay una herencia del Padre, del ser, de Dios. Y cuando uno viene a este mundo, pues así como la herencia humana nos hace ser parecido a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues de hecho también tenemos un parecido con Dios y eso viene en el ADN. Y ese ADN, pues de hecho trae una información de cómo tú te vas a desarrollar como humano, como persona en esta actual vida. Más los impulsos que Dios empieza a darle a la esencia en el momento que se incorpora cuando el niño nace. Entonces empieza a darle unos estímulos. Y luego esos estímulos se van a ver cuando ya uno es un adolescente, o cuando está en la juventud, o cuando ya entró maduro a la gnosis. Ahí están los impulsos, porque él simplemente sabe que tiene una genética y que tiene una esencia, y esa esencia está muy relacionada con la genética que ese ser humano trae, y esa genética, pues de hecho, él la mueve, especialmente desde el punto de vista de la esencia. Él mueve esa esencia, le da impulsos a la esencia, para que cualquiera de los que estamos presentes, pues sienta la motivación espiritual y sienta las ganas de hacer algo en la vida, ¿verdad? Aprovechar los años que nos quedan de vida. Hermano Edison, pues ahora que nombra esto acá, estas últimas palabras y eso, ese ADN tiene relación con uno de nuestros cepirotes, ¿verdad? Es con el del padre
porque nuestro ADN es como Adán, ¿cierto? Sí, pues el ADN es la estructura genética que todo ser humano tenemos. Sí, pero allí, pero está representado por cuál cepirote, por de los superiores, cuál cepirote representa nuestro ADN. Lo que pasa es que no podría decirle exclusivamente un cepirote, porque el ADN como estructura genética trae la información ancestral, pero también está la información espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese ADN hay un área visible estudiada por los científicos y hay una parte oscura que llamamos ADN muerto o fantasma. Y al parecer los estudios que se han hecho es que en esa zona que no está activa es donde está toda la información de lo que tú estás preguntando, que venga de los dioses, que viene de la relación con dimensiones, con cuerpos. Es la información que, al parecer, cuando un ser humano empieza a activarse aquí en facultades, en poderes, en fuerzas, en valores, atributos, virtudes, poderes, facultades, etcétera, etcétera, conexiones con lo divino, búsqueda de la iluminación, entonces esa área del ADN se activa, ¿verdad? Para que el ser humano aquí pueda recibir los impulsos que vienen de arriba, que en este caso tú dices de Dios, del ser. Pero ¿qué ocurre? Le concluyo porque eso lo veremos más adelante. El ser humano tiene dos hemisferios cerebrales. Entonces, si el ADN tiene una área cromosomática genética activa, que es la que estudian los científicos y que incluso pueden modificarla, y en esa área activa están los genes que podemos nosotros modular cuando cambiamos nuestra forma de pensar, sentir y actuar, o sea, que activamos unos genes y desactivamos otros. Si eso sucede allá en ese campo, en esas regiones del ADN, de nuestra herencia, ahora analicen los dos hemisferios cerebrales. Hay un hemisferio cerebral que está conectado con esa área del ADN fantasma, porque es el área del hemisferio derecho, que tiene que ver con el campo cuántico, con lo espiritual, con la conciencia, con lo universal, con lo cósmico, con lo multidimensional, con la intuición, con la inspiración, con la sabiduría, con el amor, con la mente interior. Pero existe el otro hemisferio, que es el que más estudia, el que más se reconoce a nivel mundial, que es el cálculo, que es las letras, que es los proyectos, que son las ideas, que es eso que tú haces todos los días, cómo te mueves, cómo razonas, cómo piensas, las metas que tienes, lo que quieres alcanzar, tus principios, ¿verdad? Toda esa mente que razona, toda esa mente que dice, que piensa, etcétera, 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 es el hemisferio izquierdo, que está más relacionado como si fuera el área del ADN más estudiada por los científicos, que es lo que es el humano como tal, y todo su funcionalismo, y de todo lo que está creado, de lo que está hecho, ¿verdad? Que su pelo, que su color, que su piel, que su estructura, que su color de sus ojos, que si es masculino, femenino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es interesantísimo porque cuando nosotros los seres humanos entendemos esto, pues nos damos cuenta del potencial que tenemos y de lo que podemos desarrollar y alcanzar, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, pero es que eso no es gnosis. Ahí se las dejo. Eso no es gnosis, nos dicen muchos hermanos del camino que tienen estructuras viejas en su mente. Eso no es gnosis, ¿sí? 100% gnosis. Ok, entonces dicen, eso no es gnosis. Ahora, si eso no fuese gnosis, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que necesitamos comprender esto a la luz de la conciencia, porque si no te quedarías solo en el camino de intelectualismo, te quedarías con una estructura solo intelectual y ahí perdemos. Pero si tú fusionas esto con el hemisferio derecho, o sea, con el desarrollo de la conciencia, entonces incrementamos el nivel. Y vemos estas cosas no desde el punto de vista solo con la modulación intelectual o materialista, como dice el maestro, sino más con el nivel de la conciencia, y podemos pues abrir un despertar mucho más amplio de conocimiento y de poder entender el camino, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Eso lo mismo pasa con la meditación cuando hablemos sobre ella. Tenemos una cantidad de patrones
Y yo personalmente no he podido aprender esa meditación, es así. Jamás he podido, yo me sentaba ahí, pero ¿qué es meditar? No, siéntese y respire y sienta el corazón. Pero realmente ignoramos que realmente dar los pasos para hacer una muy buena meditación. Y es eso, por falta de conocimiento. Bueno, muchachos, gracias a todos ustedes. Disculpen, me pasé mucho de tiempo. Agradecemos su buena voluntad y nos estaremos viendo, si el cielo nos lo permite, en la próxima semana, y que Dios quiera que este problemita que se nos está repitiendo, no sé por qué, no lo vaya a tener la próxima semana, ¿verdad? Para la próxima reunión no se nos vuelva a aparecer. Vamos a ver qué hacemos, a quién pedimos ayuda para que esto cambie, ¿sí? ¿De dónde viene esta situación? Porque es que nos está como saboteando la presentación de la conferencia. Así que gracias a todos ustedes, un feliz descanso. Se les quiere a la distancia a todos ustedes y les deseamos lo mejor, muchachos. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Descansen. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, hermano Edison. Excelente esa conferencia. Un abrazo para todos. Feliz Para descanso, ustedes. feliz despertar. Gracias, que descansen.